12. La palabra de Dios dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a reflexionar un poco en uno de los profetas menores, y no vaya a creer que es llamado profeta menor porque su palabra es corta o de menor importancia con relación a Isaías, a Daniel, a Jeremías, que son profetas mayores, pero porque sus profecías pues incorporan más de 14 capítulos en sus libros. Por eso ellos son profetas mayores, porque el mensaje era más extenso para el pueblo, y los profetas menores, su mensaje no incluye tantos versículos, pero el impacto, la exhortación, la enseñanza y la advertencia que Dios les quería hacer al pueblo de Israel a través de sus diferentes profetas era igual de importante. Y yo ahora pues quiero compartir lo que Dios habló a mi vida, no en esta semana, tiempo ya hace años atrás. Yo les voy a dar un testimonio basándome en este profeta, porque es importante que nosotros compartamos las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Tenemos muchas áreas de oportunidad, cosas que mejorar, pero también debemos reconocer que Dios ha hecho cosas buenas en nosotros, ¿verdad? Si no, entonces, ¿qué estaríamos compartiendo en determinado momento con las personas a las cuales les hablamos de Dios? Y este profeta, a mí cuando Dios me habla a través de él, a mí me pone a pensar, porque su libro, yo les voy a explicar antes de entrar a la enseñanza un poco de historia, un poco del tiempo en el espacio donde se escribió este libro. Para empezar, el profeta Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Con él, por ahí una vez leí que se decía que Malaquías cierra el telón del Antiguo Testamento. Entonces, se cierran con él las profecías y es la última palabra que Dios le da a su pueblo antes del nacimiento de Cristo, que ya viene la segunda parte para mí de la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento. Malaquías, a él le toca vivir después de la llegada del cautiverio de Babilonia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel regresó, un remanente con Zorobabel, y vinieron con el permiso del rey a levantar el templo, a volverlo a construir. Y una vez que lo construyeron, los muros estaban caídos, y después vino el profeta Nehemías. Vino primero Esdras, luego Nehemías, con otro grupo más, y levantaron los muros de Jerusalén. Eso fue toda esa obra de construcción del muro y del templo, culminó aproximadamente alrededor de 416 años antes de que Jesucristo naciera. Y entonces en ese tiempo el pueblo que estaba en el cautiverio y algunos dispersos regresaron a Jerusalén, y regresaron con ánimos de reconstruir todo lo que se había derrumbado. Venían de un sufrimiento largo de
70 años de cautiverio de Babilonia, y yo me los imagino a ellos que venían como cuando tú recibes un castigo por algo malo que hiciste y dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena hasta que te toca, ¿no?, a ti vivir en carne propia algo en lo que te equivocaste, y ya no es necesario a veces que otros te den un consejo porque tú ya lo experimentaste, si es que estás dispuesto a aprender de eso. Entonces el pueblo de Israel venía con ganas, exhortado, bajo el liderazgo de hombres que fueron valientes, y entre ellos estaba Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes, y le entristece saber de la situación en que estaba Jerusalén, cómo estaba el pueblo en ruinas, y el rey le ve su semblante triste y le pregunta que por qué, pues si él no lo había visto antes así. Le dice: es que yo tuve noticias tristes de mi pueblo, está en ruinas, mi templo está por los suelos, y los muros, porque el templo ya se había empezado a levantar. Y le dice el rey: yo te doy permiso, y le da cosas, le da guardias para que lo acompañen, le da de los tesoros de él para el templo, y Nehemías se va. Y Nehemías le toca ser el líder que le da fin a la construcción del muro, y todo listo para que el pueblo comenzara otra vez de nuevo, el pueblo de Israel, porque no había ya lugares donde ofrecer tampoco holocausto, no había sacrificios ya en el templo. Con la llegada de Nehemías vuelve a empezar para mí otra vez de nuevo, de cero, el pueblo de Israel. Y pasan 100 años después de que todos apasionados regresaron, empezaron a hacer un pacto nuevamente con Dios, firmaron ahí levitas y sacerdotes, y entre ellos el gobernador, porque Nehemías se convirtió en gobernador en ese momento, y firman un pacto afuera delante de todo el pueblo, donde se comprometen nuevamente volver a serle fieles a Dios y volver a respetar el día de reposo, volver a diezmar, volver a ofrendar, no volverse a casar con mujeres extranjeras, no volver a dejar a un lado las ordenanzas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, y volver a hacer el pacto, hacerlo otra vez válido. Y firman todos venían con esa pasión, venían ya con una historia de esclavitud en tierra extranjera, donde no podían ya reunirse para llevar sus ofrendas al templo, entregar los diezmos de diferente manera que ellos tenían. Los diezmos eran 3 clases de diezmos, pero no vamos a hablar de ellos. Entonces pasan los 70 años, pasa el tiempo de reconstrucción de todo, firman el nuevo pacto, son testigos el pueblo, levitas, sacerdotes, gobernadores, y empiezan con todos los judíos. Y tuvieron que pasar, después desde la primera piedra que levantaron para poder reconstruir el templo, pasaron alrededor de 100 años, hermanos. Y el pueblo, cuando ya tenía la presencia de Dios y tenía la bendición de Dios, al pueblo se le fue acabando la pasión. 70 años de clamar en los ríos de Babilonia por la presencia de Dios no bastaron para que después de 100 años de haber regresado del cautiverio, el pueblo de Israel empezara a casarse con mujeres que Nehemías les dijo que no se casaran, que no tomaran. De hecho, Nehemías junto con otros tuvieron que ver entre el pueblo quienes se habían casado con mujeres extranjeras para poderlas quitar y devolver a su tierra. Devolvieron esposas, devolvieron hijas, a fin de que el pueblo estuviera originalmente en el nuevo inicio de la adoración en el lugar santísimo, en el templo. Tuvieron que renunciar a eso. Yo no sé si usted ha leído Nehemías con detenimiento, y bastaron 100 años para que eso se les olvidara. Dejaron de respetar el día de reposo, empezaron a trabajar en el día de reposo, empezaron a comprarle los mercaderes que llegaban a la ciudad
a salir a gastar sus dineros en el día de reposo. Muchos dejaron de ir a congregarse, porque ya se empezaron a congregar, porque cuando estuvieron en el cautiverio ya no podían ir a reunirse, ya no podían ir al templo a ofrecer sus ofrendas, a ofrecer sus animales. Ya no había sacerdotes para la expiación de pecados, ya no había. Y fue en el cautiverio cuando nace lo que se conoce hoy como las sinagogas, un lugar, aunque sea, decían ellos, reunirnos, aunque sea escondidos, a hablar de la palabra de Dios, porque muchos ni siquiera sabían leer, no la podían leer, la tenían que comentar entre ellos. Ahí nacieron las primeras sinagogas. Entonces, cuando vienen otra vez a empezar todo, se les acabó la pasión. Se les olvidó. Yo pienso que se sintieron tan protegidos, tan bendecidos, que se olvidaron de dónde venía la bendición de ellos. Y ahí entra el profeta del que hoy yo les voy a compartir, el profeta Malaquías. Al profeta Malaquías le toca darle la última palabra de advertencia al pueblo de Israel. Y yo no voy a venir a hablarle de qué manera se les exhortó a ellos para que dejaran ciertas costumbres que volvieron a ser efectivas de rebeldía, como lo hicieron los padres de ellos en generaciones atrás. Yo les vengo a hablar nada más de un punto importante que se tocan en los versículos 6 al 11, que es el pago de ofrendas y de diezmos, porque es importante que yo se los comparta. Los profetas eran vistos como mensajeros porque llevaban una palabra de parte de Dios. Y hoy, todo el que se para delante de ustedes aquí, nuestro pastor es un mensajero. Y todo aquel que habla palabra de verdad, palabra de Dios, es un mensajero. Y hoy yo aquí estoy para darles un mensaje. El mensaje del profeta Malaquías. Y el que tenga oídos, oiga. Y el que tenga el corazón dispuesto, tome la palabra que es para usted. Palabra de exhortación. Y el libro de Malaquías es un libro muy especial dentro de todos los profetas, porque yo sé que lo van a leer, porque cuando lleguen a su casa o en la semana y tengan tiempo de leerlo, se van a dar cuenta que es un libro muy especial, porque el profeta Malaquías da el mensaje al pueblo a través de preguntas. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios era confrontar al pueblo con su pecado, hablarle directamente a través de preguntas. Yo no sé si usted algún día echó una mentira o hizo algo que pensó que no se iban a enterar los demás, y de repente llega uno y le dice: ¿sí es cierto que tú dijiste esto? ¿Nunca le ha pasado eso? O que habló algo malo, no mentira, pero algo malo en contra de alguien, y ese alguien se entera, porque a mí ya me pasó una vez con una amiga. Tú, sí es cierto que tú dijiste esto, esto y esto, y estaban tales personas, y yo sentí vergüenza, porque yo lo dije. Tal vez le añadieron un poquito más, pero lo dije. El mensaje principal sí lo vi, y yo sentí que me confrontó, y yo decía, sudaba por dentro y por fuera, y me dio vergüenza. Y esa vez yo dije: es la última vez que vuelvo a abrir la boca con ligereza. Y entonces imagínense, a mí me confrontó una amiga, pero que te confronte Dios. Y el libro de Malaquías, su objetivo fue confrontar al pueblo de Israel con todo lo que volvió de nuevo a hacer. Y empezó a hacerle preguntas, y el pueblo le respondía con sus actitudes, lo confrontaba a él, pero nunca tuvo la razón el pueblo. Y yo ahora les voy a compartir algunas preguntas con las cuales Malaquías advirtió al pueblo y confrontó al pueblo con el mismo Dios. Y yo le voy a decir, después de esta confrontación, Dios cayó por 400 años. Nunca más les volvió a mandar profeta. ¿Ustedes saben cuál fue el siguiente profeta que les mandó al pueblo de Israel? ¿Quién fue? Juan el Bautista.
400 años en silencio y el pueblo lidiando con esta palabra fuerte que le dejó, como diciéndole Dios, ahí te lo dejo de tarea, porque yo vengo pronto a través de mi hijo y vas a ser confrontado más duramente con el mismo Hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar porque yo no voy a hablarles de las mujeres extranjeras con las que se unieron los hombres después de haber ellos, porque ellos firmaron, ni siquiera Dios los obligó, como estaban tan apasionados, contentos que ya habían regresado del cautiverio, ya todo era como una segunda oportunidad para esta generación de judíos que habían regresado del cautiverio y dijeron, sí, yo firmo que no me voy a casar con mujeres extranjeras para cuidar la simiente del pueblo de Dios, no voy a descuidar el día de reposo, lo voy a dedicar al 100%, yo firmaron, hermanos, delante de Dios, firmaron. Yo no recuerdo que sus padres, sus antepasados hayan firmado con Moisés, se comprometieron, o sí firmaron, pastor, pero en esta segunda ocasión tuvieron la osadía de firmar en un papel, levitas, sacerdotes y gobernantes en representación del pueblo, y se olvidaron de eso. Entonces, por eso yo creo que esta profecía de Malaquías tan dura después de Dios decir, sí, ya se les olvidó, pues a mí no, porque yo soy un Dios de pacto. Por eso esta porción que les voy a compartir empieza diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Ustedes cambian, a ustedes se les olvida, pero yo no cambio. Y aunque ustedes crean que se me olvidó, yo llevo un libro de memorias y ahorita usted se va a dar cuenta, donde yo anoto todo. Por eso se llama el libro de memorias. Y dice, por esto, hijos de Jacob, porque yo no cambio, porque a mí no se me olvidan mis pactos, no habéis sido hasta hoy consumido su pueblo. Por el pacto porque él sí tenía palabra. Y empezamos. Yo les voy a hacer las preguntas y el que esté dispuesto, respóndale a Dios. Dígale su respuesta. Porque el pueblo se justificó de todas maneras, intentó justificarse. El pueblo se comportó con desdén, con cierta arrogancia delante de Malaquías cuando les estaba diciendo eso y delante de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Él les estaba diciendo, fíjense desde cuándo este pueblo viene haciendo mi palabra, mis ordenanzas a un lado. No es del cautiverio para acá, hijo. Es desde los días de su padre y no han aprendido todo lo que como consecuencia ha vivido el pueblo de Israel hasta tus días, le está diciendo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero fíjense, porque Dios no cambia, les dice, volveos a mí, no los estaba desechando todavía. Esta palabra no fue para desecharlo, fue para confrontarlos y para decirles que Él era un Dios justo, bueno, que tenía palabra y que quería que volvieran otra vez al pacto, quería como volver a renovar el pacto otra vez. Muchos dicen que por segunda vez, yo digo que por tercera y quién sabe cuántas, porque no habían firmado antes. Y otra vez Él ya les estaba diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Les estaba rogándoles. Y yo pienso que más el diablo le ha de haber dicho, el diablo rogó. Fíjense, o no le han dicho, qué rogón eres. ¿Alguna vez? Andas de rogona. ¿Y qué? Dios anduvo de rogón con el pueblo de Israel porque lo amaba. Que no ande yo de rogona, ¿o no? ¿Andaba de rogón el Señor? Dios. Y dice, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
más dijiste. Y aquí vienen las preguntas de confrontación, una de varias que ya le habían hecho en los versículos 1, 2 y ahorita en el 3 le decía, y le dice el pueblo, ¿y en qué hemos de volvernos? O sea, vuélvete, o sea, ve atrás y ve todo lo que hiciste y ahorita reconócelo y volvemos a empezar tú y yo. Y el pueblo así como, ¿pero de qué? O sea, Dios, ¿de qué quieres que nos volvamos? ¿De qué? Les dice ¿y en qué hemos de volvernos, Señor? Se les olvidaron sus promesas y se les olvidó cómo las violaron. Y el profeta de Malaquías, imagínenselo ahí delante de un pueblo rebelde. Si a Dios no le temían, si a Dios no le hacían caso, ¿usted cree que el profeta Malaquías no pasó un tiempo ahí siendo hombre, mensajero, profeta? Porque a los profetas muchos no los querían. La palabra de Dios dice que mataron a muchos de sus profetas. Los despreciaron y los trataron con desdén. Y ahora Malaquías estaba ahí confrontándoles por algo también en especial, por los diezmos. Y dígame usted si cuando no le han dado una enseñanza de los diezmos y luego empieza, pues sí, pero en el Antiguo Testamento decía que los diezmos eran para ayudar a las viudas, que una parte iba para las viudas y otra para la reconstrucción del templo y el pastor se lo queda, vive de ahí. Pero la palabra de Dios en Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y si usted no sabe, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo dice que quienes sirven en la casa del templo son dignos de vivir. ¿De qué? De sus ofrendas y los diezmos, no de lo que le sobra a la iglesia. Entonces, el pueblo decía, no les pagamos su casa. Ay, es que lo traía en mi bolsa y se me olvidaba cada que iba al templo. Ay, es que yo veía unos zapatos y la verdad se andan de moda. ¿Cómo voy a presentarme a mi trabajo así? Una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿cómo va a andar en un carro viejito? Y yo lo agarré, Señor, el diezmo es para viudas y ofrendas, así lo dice. Y pues yo tengo también, ¿no? A lo mejor no soy viuda, pero no ocupo. Y yo le digo, no lo estoy inventando, lo digo porque un hermano una vez me dijo, Sandra, ¿tú qué piensas de los diezmos? ¿Verdad que si yo estoy necesitado, si yo no tengo, y eso va para ayudar, pues yo no veo, pues yo tengo necesidad, y yo como no diezmaba, yo dije, dime lo que quiero escuchar. Y yo dije, ay, sí es cierto, y luego y empezamos a murmurar los dos. No le quiero decir cómo me fue después y cómo le está yendo a él, porque hasta sus días, no. Entonces, el pueblo le dijo, ¿en qué hemos de...? O sea, ya volteamos y no, creo que no hay nada, Dios. Lo que pasa es que, ay, no, Dios, a ti nunca te vamos a dar gusto. Por más que me esfuerce, siempre va a haber algo por lo que me vas a estar exhortando a través del pastor, de los predicadores, de la palabra y de muchos mensajes, porque Dios nos bombardea por todos lados y nos habla. Y hay quienes tienen el discernimiento y dicen, hoy Dios habló a mi vida. Y el que no le conviene dice, ¿cuál habla? Muchos dicen que Dios habla, pero yo no sé cómo, porque no tienes hambre de que Dios te hable. El día que tú tengas hambre y tengas el corazón dispuesto, ese día Dios te va a hablar a tu vida. Y no va a ser como tú piensas, que se te va a aparecer y audiblemente, porque el día que se te aparezca, cuidado, tremenda responsabilidad. Si un día Él llega a presentarse como se le presentó a Moisés. Porque el día que Dios se le presentó a Moisés, dígame cuál fue el ministerio de Moisés a partir de ese día. No por eso, al pueblo no se le parecía así, pero el pueblo no tenía la misma responsabilidad que Moisés. Y a Moisés, por habérsele dado ese encuentro en esa zarza, después su vida ya no fue igual. Dice, ¿robará el hombre a Dios? En el versículo 8, dice, oye, ¿acaso vas a hacer algo que yo no me dé cuenta? ¿Acaso vas a pensar algo que no lo dices, pero lo piensas y yo no me dé cuenta? ¿Acaso
vas a callar algo y yo no me voy a dar cuenta. Yo soy Dios, le estaba diciendo. Yo soy Dios. Pues les dice, pues vosotros me habéis robado y por lo menos de eso tienes que volverte atrás. Y luego dice, y dijisteis, ¿qué dijo el pueblo? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué? Y si yo hubiera sido Dios ya les hubiera puesto ahí les hubiera adelantado un poquito del juicio ahí. ¿En qué? ¿En qué te hemos robado? Nosotros no te hemos robado. Cuando usted va, que también me ha tocado, ya lo hice. Cuando vas y confrontas a alguien que habló mal de ti o que dijo algo que tú dijiste que no o que hiciste algo que tú no hiciste y llegas y le dices, oye, sí es cierto que tú dijiste que y tienes la vida y dices, no, yo no, ¿qué sientes? Uy, dices, nomás porque soy cristiano, porque si hubiera venido sin ser cristiano, ¿cómo te va? Nomás porque, como dijo un niño en una fiesta, ¿verdad? Nomás porque soy cristiano. Un niñito dijo, yo por ahí vi un video, porque si no, y nomás porque no maltrato, le dijo a un niño. Y yo a ver, a tu esposo, como mujer te lo digo, cuando lo cachamos en una mentira y lo estamos confrontando, y tú sabes que tienes las pruebas, y tú sabes que es más, lo viste, lo escuchaste, en algo, no estoy hablando, no nomás en lo que están pensando, y tú le estás confrontando a tu novio, que tú lo viste, lo escuchaste, todo, o sea, tienes todo, y te dice, no es cierto, y tú le dices, te voy a dar otra oportunidad. No es cierto, te voy a dar la tercera oportunidad. Es que no es cierto, y ya le dices, mira, bueno, pero antes tú ya hiciste, o sea, tú no puedes creer en el cinismo de las personas cuando niegan las cosas. Y yo no puedo creer el cinismo del pueblo. Cuando le dice a Dios, le está diciendo a Dios, y tú me dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él les dice, se lo soltó así, Malaquías, en vuestros diezmos y ofrendas, sin contar en todo lo que ya violaste atrás. Ahorita en el capítulo 3 te estoy diciendo que el pueblo le robó a Dios en los diezmos y en las ofrendas y no reconocía, aún sabiendo que Él era Dios. Hoy en día nosotros le decimos a Dios, ¿en qué te hemos robado? Porque cuando tú dices que eres cristiano y desde el momento en que tú dices que tienes a Dios en tu corazón y declaraste esa oración de fe, desde ese momento tú estás dentro de estas ordenanzas. Porque muchos dicen, pero es que eso viene en el Antiguo Testamento y ahí en Gálatas dice que si sois del Espíritu ya no estás bajo la ley, y yo soy del Espíritu porque por fe soy salvo por la justicia del que murió en la cruz. Pero yo les traigo un versículo en Mateo 23, porque de otros dicen, pero es que hay otras cosas, por el hermano diezma, pero falla en esto. Pues ahí deja al hermano, él se está esforzando, ¿y tú? Y un día un caso especial se dio entre los fariseos y Jesús. En Mateo 23 les dice, ¡ay de vosotros! Y yo, fíjense bien, porque está entre signos de admiración. Yo pienso que les dijo, ¡ay de vosotros! Imagínense la voz, estaba enojado, porque Jesús se enoja. Es bueno, pero se enoja. Y ya uno dice, ya ven, es importante el diezmo. Jesús lo dijo, pero dice, esto era necesario, o sea, diezmar. Dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello, o sea, es necesario ser justos, aplicar todo acá lo del amor, la justicia, pero Jesús les dijo, sin dejar de hacer aquello. Ahorita yo no estoy hablando del diezmo, va de haber dicho Jesús, yo te estoy hablando de otras cosas que te hacen ver hipócrita. Porque si del diezmo les hubiera hablado, yo no sé qué enseñanza Jesús les hubiera dicho en ese rato y los hubiera avergonzado. Entonces, no podemos excusarnos que esta ordenanza era del Antiguo Testamento cuando Jesús en el Nuevo Testamento les está diciendo, es que sí, es importante esto, más tal vez en este momento,
pero no tenías que haber dejado aquello. Y yo pienso que los cristianos tenemos que traer la palabra cuando en el momento que se ocupaba. En ese rato le estaba reprendiendo a los fariseos por hipócritas. El tema no era el diezmo, pero hay situaciones en la vida del cristiano donde el tema es el diezmo, que Él es el dueño del oro y de la plata y que no quiere Él que le demos porque nos necesita, porque Él quiere que lo demos para que lo honremos, porque respetar los diezmos y traer ofrenda de manera desinteresada y sin que nos pese honra a Dios. Y Él nos enseñó que Él lo único que quiere es que le honremos y que no olvidemos que todo lo cuanto hay a Él le pertenece. Todo, de donde sale el fruto de nuestro trabajo, le pertenece a Dios. Todo es porque Él nos presta el agua, nos presta la tierra, nos presta este lugar donde vivimos. Y todo viene de Él y proviene de Él, porque de Él es la creación. Porque Él fue quien diseñó e hizo. Y si las cosas están como están es porque Él lo está permitiendo también. Pero la palabra de hace 15 días dice, y no importa lo que pase, tú estás en el goce. ¿Ah? Y entonces en Corintios 9:13, Pablo volvió a hablar un poco de eso. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? O sea, de ahí, en el Antiguo Testamento la ordenanza fue que el pueblo tenía que diezmar 3 clases de diezmos. Uno de ellos lo recibían los levitas. Y los levitas de ahí se sostenían, porque cuando Josué repartió a las 12 tribus la tierra prometida del Canaán, solo a 11 les tocó tierra. A la tribu de Leví no le tocó tierra, porque le dijo, tu heredad, ¿quién va a ser? Jehová. Tú vas a comer de los diezmos y de las ofrendas que van a salir de las otras 11 porciones de la tierra, y yo voy a ser tu herencia. Entonces Pablo les recordaba eso. Quien está sirviendo aquí tiene derecho. Malditos sois con maldición. Y no porque él era malo, no, porque vosotros, la nación toda, les dijo, toda me habéis robado, toda. Y les dijo, y están malditos por eso. Maldito soy con maldición. Cuando nosotros pasamos por alto dar el diezmo y traer ofrenda de la mejor, escogida como la dio Abel, escogida, no como Caín, que solo presentó algo. Abel las presentó escogida. Nosotros estamos faltando un mandamiento. Para ser exactos, el número 7. No robarás. Y no le estamos robando al vecino, al de la tienda, le estamos robando al Dios vivo y eterno. Estamos faltando a ese mandamiento, y estamos pasando por alto muchas ordenanzas, porque robamos y junto con el robo viene la mentira. No tengo, es que yo esto, es que yo aquello, es que no lo di por esto, y empezamos a justificarnos y a decir ¿por qué? Pero Dios dijo, ¿robará el hombre a Dios? Desgástate, tú ve y explícale a tu otro hermano que está en tu misma condición, ¿por qué no diezmas? Para que te dé la razón, porque están en la misma condición. ¿Por qué no vas y le preguntas al que diezma acerca del templo? Pregúntale a uno que diezma, ¿por qué diezma? Pero no le preguntes a uno que diezma, ¿por qué no diezma? Porque solamente te va a endulzar el diablo el oído, te va a hacer más sordo, más rebelde y más desobediente. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos faltando a esa ordenanza, estamos faltando a un mandamiento. Y que digan lo que digan, para mí, los mandamientos, aunque estén en el Antiguo Testamento, son y siguen siendo, porque la palabra de Dios no pasa. Porque el Dios de Israel sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y lo dice la palabra en el Salmo 47.
13 dice: bendito sea el nombre de Jehová de Israel por los siglos de los siglos. No dice que nomás en el Antiguo Testamento, dice por los siglos de los siglos, y luego todavía dice amén, amén. Lo confirma 2 veces. Y entonces, cuando tú eres maldito por no dar ofrendas y diezmos, en la palabra de Dios viene descrita bien cuáles son las consecuencias de la maldición o de la desobediencia. Las describe todas, la lista, y también describe cuáles son las consecuencias de la obediencia, o sea, la bendición. Y entonces el pueblo, Dios le dijo así directamente: malditos son, con maldición, por haberme ¿qué? Por haberme robado. Miren, ahorita se las voy a compartir. En el Antiguo Testamento, y lo marco para que vea dónde viene una cosa y dónde viene la otra, había un ciclo agrícola, un ciclo que debía de respetar el pueblo de Israel de 7 años. Por eso cuando en la palabra ve usted que debían de diezmar, de lo de un ciclo era de lo de una cosecha, de un paquete de cosechas, no tanto una, pero era de un ciclo de cosechas, era así, 7 años. El primer año pues cosechaban y comían, cosechaban, comían. El tercero cosechaban y comían, porque esas eran las ordenanzas. En el cuarto cosechaban y comían. En el quinto volvían a cosechar y a comer. Pero en el sexto pasaba algo sorprendente. En el sexto año Dios le daba casi el triple, lo acabo de descubrir, pastor, no era el doble. En el sexto año Dios les dijo: yo les voy a dar bendición sobre las cosechas para que en el séptimo no siembren, no cosechen, no levanten, aunque sin sembrar en su tierra haya fruto, no lo levanten, porque eso no les corresponde a ustedes. Y ustedes en el sexto año van a comer para el octavo y el noveno, que venían siendo el primero del siguiente ciclo. Ustedes no van a sembrar en el séptimo, no van a cosechar, pero yo en el sexto les voy a dar tanto que van a hasta los dejaba descansar, porque no tenían que labrar ni podar nada la tierra. Y en el primer año del siguiente ciclo, ustedes van a tener garantizada todavía alimento añejo del otro ciclo. Van a empezar su ciclo otra vez de 7 años teniendo provisión, y hasta en el noveno, porque la palabra de Dios dice así, dice en Deuteronomio: dice, ejecutar, en Levítico 25 dice: ejecutar pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra segura. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, y si todavía fueras incrédulo y dijeras: ¿qué comeremos en el séptimo año? O sea, Señor, tenemos que diezmar, no nomás tenemos que comer, aparte tenemos que diezmar, pero ¿qué comeremos? Dice que, o sea, ya el diezmo como sea, pero ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger frutos. ¿Qué vamos a comer el séptimo y el primero, en lo que vuelve a haber cosecha del siguiente ciclo? Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, pastor. 3. Y sembrarás en el octavo, que viene siendo el segundo del siguiente ciclo. Fíjense. Y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. 3 de los 7. Dice: hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Aunque vuelvan a florecer los campos por ese descanso, vas a volver a comer. Y de ahí diezmaban. Este era un ciclo de bendición. Yo lo entiendo como un ciclo de bendición. ¿Cómo funcionaba ese ciclo? ¿Cuál era el motor de que en el sexto hubiera bendición? Que fueras obediente y que tuvieras fe, que en el sexto iba a haber lo suficiente. Y con nuestros diezmos pasa igual. Tú tienes 100 pesos
Para mí, de los 100 pesos, los 10 pesos representan el séptimo año, no son tuyos, no los toques. Pero es que son los únicos 100 que tengo que comprarle leche a la niña, tengo que comprarle pañales, tengo que pagar la colegiatura, ya no tengo que comer. Espera el sexto año. Y en el sexto año el pueblo de Israel tenía que ser mayordomo de los buenos de sus finanzas. Tenía que guardar para el séptimo, para el octavo y principios del noveno. Que Dios te dé en el sexto y no lo sepas administrar, no es problema de Jehová, es problema tuyo por despilfarrar. ¿Cómo se despilfarrar lo que no es tuyo? Y despilfarrar a lo que también es tuyo. ¿Sí? Por eso en el pueblo de Israel la vanidad no era bien vista, porque la vanidad hacía gastar lo de Dios y lo tuyo sin administrarlo. ¿Qué acaso la vanidad no nos hace comprar unos zapatos, mujeres? Teniendo. Pero nos gana la vanidad y nos gana, yo ayer compartí con una amiga de que a veces nuestras inseguridades nos ganan, de cómo nos ven los otros. Nos importa más cómo nos ven de arriba abajo las personas por no andar a la moda, por no traer unos tenis y unos zapatos o un carro bueno, que cómo nos ve Dios. Nos intimidan más las miradas de otras personas por cómo andamos a los ojos de ellos que cómo andamos a los ojos de Dios. Y eso nos lleva a veces a ser rebeldes y a desobedecer y a faltarle a Dios. Entonces ese ciclo de bendición, yo me imagino en el séptimo año, imagínense, ¿se acuerdan del estudio de la vid que les dije que la planta duraba 100 años? Y que la planta seguía dando su fruto y nada más el dueño de la viña tenía que pagar gente para podar, quitar, limpiar, para que siguiera su cosecha natural. El viñedo, ¿sí se acuerdan? Yo me imagino los dueños de la vid en el séptimo año, no tenían que podar. ¿Y se acuerdan que a la vid yo les dije que se le hacían varias podas? Imagínense, no tenían que podar, no tenían que sembrar y no tenían que cosechar. Y la vid es un fruto, es una semilla que da fruto sin que se vuelva a sembrar, dura 100 años la planta, nada más hay que darle mantenimiento, poda y todo eso. Yo sé que algunos de aquí han ido a la uva. Entonces imagínense el séptimo año, el dueño de la vid, el viñedo, ver los pámpanos llenos de uvas y decir, ¡ay! La palabra de Dios decía que no lo tenía que llevar a vendimia. La vendimia es cuando se cosecha. Y decía, no va a haber vendimia el séptimo año de la vid, para que sepas. O sea, y el de la vid decir, ¡ay! Y pensar que no es mío. Y la bendición, el ciclo de esta bendición consistía en que ellos permanecieran obedientes, confiados de que la vid no se le iba a echar a perder, la vid no se iba a secar, la vid no se iba a llenar de hongos, la vid, porque a la vid se le quita la poda en verde, para que en la poda en verde le quitan todo lo frondoso para que no le crezcan hongos y no se vaya a enfermar. Pero en el séptimo año Dios le prometía al pueblo que no le iba a pasar nada a sus viñedos. Y yo me imagino el desobediente, ¿no? ¿Cómo voy a echar a perder eso, no? De que se eche a perder, que me haga daño, pues que me haga daño. ¿No lo hemos dicho a veces? Y entonces recogía y rompía el ciclo de bendición. Por eso hubo generaciones de judíos pobres que se vendían como esclavos. Se vendían como esclavos y tenían que esperar 50 años en el año del jubileo para ser libres. Con todo, vendían sus propiedades porque en el séptimo año cosechaban y no les alcanzaba. Y llegaba la pobreza y llegaba el devorador y entonces tenían que venderse ellos para poder sobrevivir y tenían después que vender sus propiedades para poder sobrevivir y esperar 50 años para recoger todo por la misericordia de Dios, porque Dios obligaba al pueblo a regresarle las cosas al que se las había. Por eso, no porque querían, porque Dios hasta en eso tuvo cuidado de los desobedientes. Y por no esperar un año, esperaban 49. Y así es el ciclo del diezmo, hermano. Le llegan 100 pesos, guarde 10, porque esos 10 no lo van a sacar de la miseria. No le van a ajustar para dar el abono en Coppel, mentiras.
Si gana 1,000 pesos, esos 100 no le van a alcanzar para los pañales, para surtirla la cena con la hermana Adriana, no le van a alcanzar para ir a pagar a fábricas, para ir a pagar el celular. No es cierto. Muchos dicen que no lo dan porque ellos necesitan más. Cuando lo que Dios quiere es que tú le des para Él soltarte más. Pero si tú no le sueltas, Él dice, yo como. Si en lo poco me robas, te suelto mucho, tu pecado va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, ahí era el secreto de la bendición. Y ahí está el secreto de la bendición en los diezmos. Y el que dejaba el 7º año descansar la tierra, le sobraba. Le daba de comer a sus esclavos, a todos las mujeres que tenían, los hijos, y aparte le sobraba, y no le sobraba, apartaba él para los diezmos y ofrendas que tenían que ser entregados a los levitas, para que comieran el sacerdote, el levita, el portero, el cantor, el que construía, el que daba mantenimiento a la casa de Jehová, porque esos eran los levitas, el que limpiaba, para que comiera todo y para que se repararan las cosas del templo. Y de esa manera, a través de los diezmos, Dios le daba la oportunidad al pueblo de participar en la obra de Dios. ¿Es obligatorio? Mejor ya no voy al templo. ¿Usted sabe que muchos se nos han ido de los hermanos por las enseñanzas del diezmo? No es que en el templo les lavan el cerebro, gracias a Dios, que me lo lavan, porque sacan el cochambre. Sí, dígale, si verás que bien lo lavan, porque nos sacan muchas cosas que traemos ahí que están sucias. Les lavan el cerebro y les piden diezmos y los obligan. No, nadie nos obliga. Por eso les digo que Dios en el profeta Oseas le dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y los pastores nunca nos van a obligar a hacer nada. Ellos solamente son mensajeros y nos dan y nos advierten y nos exhortan y nos enseñan, porque a veces hasta leer nos da flojera. Tenemos que venir aquí que el pastor nos dé en la boca. Así, abra la boca, ven. Y cuando mete la cuchara hasta lo mordemos. La mano. Y nos damos cuenta. Así. Entonces, yo continúo. Les dice, malditos sois con maldición por que me han robado. En Deuteronomio 28:15. Pero si aconteciera, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, todo, el sexto, el séptimo, el primero, el 2, y como los quiera contar al derecho, todos, dice, y sus estatutos, o sea, no nomás mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que se desprenden de los mandamientos, dice, que yo te intimo hoy y te vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí les va lo que nos va a alcanzar por hacer malditos, o sea, por ser el que es maldito. No crea que porque mira, eso es maldito y dicen, ay, hasta creen que es valiente. No, es maldito porque es un ladrón. No vaya a creer que los valientes ahí, es maldito, gracias, anima, no, es un ladrón. Y es un rebelde y es un desobediente. Así es que cuando usted le diga, mira, tienes un hijo que es bien maldito, no se sienta orgulloso, ay, tengo un hombre, no, tiene un rebelde, desobediente y ladrón. Y dice, ahí van las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. A donde te muevas, la maldición te va a perseguir. Maldita tu canasta. Tu canasta es maldita tu alacena, hermanos, tu despensa. Y tu arteza de amasar. Nosotros ahorita no amasamos, no hacemos pan, pero torteamos, picamos y cocinamos. Maldito va a ser todo aquello que preparemos. Hasta la comida es maldita, por eso nos hace daño a veces, porque la compramos con el diezmo. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. No va a ser en ningún lado donde te puedas esconder de la maldición. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras mano e hicieras. Así te esfuerces en poner un negocio, otro, conseguir un trabajo y otro, maldito vas a ser hasta que seas destruido.
y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Pero a mí me llama la atención el versículo 18 que dice: maldito el fruto de tu vientre. Y ya no digo de la tierra, de los animales, de tu vientre. Tú estás heredando esa maldición a tus hijos. Malaquías 3:10 dice, fíjense, Dios les sigue rogando. Ya les había rogado una vez y les dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Porque Él dice que hay alimento en mi casa. El alfolí eran las bodegas donde los levitas recibían el diezmo, y en ese alfolí, que nosotros pensamos que el alfolí es uno que a veces nosotros traemos de madera, el alfolí era una bodega donde se alzaba el diezmo del diezmo, es decir, los levitas recibían el diezmo del pueblo y ellos a su vez de ese diezmo que recibían, el 90% era para todo comer la obra y el otro 10% para guardar en el alfolí. Por eso dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová, y probadme ahora en esto. Les está rogando todavía: pruébenme, se les estoy dando permiso, pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, para que comas el sexto, el octavo y el noveno año del ciclo agrícola. Obvio, nosotros no somos una sociedad agrícola ni ganadera, los judíos lo eran. Ellos diezmaban de lo que tenían. Dios no les dijo diezmen del sueldo que tienen, porque no tenían sueldo ellos, muchos. Los que ya estaban vendidos como esclavos eran esclavos, ni siquiera para diezmar tenían. Pero Él les decía del grano, del fruto de sus crías, porque no trabajaban como maestros, no eran abogados, no eran periodistas, no eran profesionistas. Ellos tenían, aquí se habla de grano, de aceite, de especias, todo lo que ellos cosechaban, lo que ellos criaban. Ahorita nosotros no vamos a poder llevar la vid al alfolí o dárselo a los levitas, porque nosotros no lo llevamos al alfolí, nosotros lo entregamos a los levitas y el levita es el que lo lleva al alfolí. Pero nosotros ahorita tenemos que diezmar de lo que Dios nos da. Por ejemplo, pues yo tuve la bendición de que Dios me dejara hacer una carrera, yo debo de diezmar de ahí. Si tu esposo trabaja en algo, debe dar el diezmo, no sé qué oficio tenga, qué ocupación o de qué manera sea el empleado, pero debe de darlo. Por eso la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios no cambia. Cambian los tiempos y nosotros debemos de saber que tenemos que ser obedientes, no importan los tiempos. No usemos la inteligencia para desviarnos, hay que usarla con sabiduría. Y decir, bueno, allá en agrícolas, yo no soy ganadero, yo no puedo hacer de esa manera, lo voy a hacer de tal manera que no haya pretexto para que yo no sea obediente. ¿Sí? Y le dice: probadme, y fíjense bien, dice: probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ya vimos el ciclo agrícola. Reprenderé, fíjese bien, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, o sea, no te va a afectar. Es lo que decía el pueblo: tú deja el séptimo año y yo voy a reprender las plagas, voy a reprender todo para que tu vid en el primer ciclo, en el primer año de los siguientes 7 años, esté lista para que la labres, la podes, la siembres y la coseches. Pero Señor, le van a salir parásitos. Ahí está el secreto. Ten fe, porque dice aquí: yo voy a reprender al devorador. Y dice: ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y ese era el secreto. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Es que no sea tentado por esos 10, por esos 100 pesos. Yo he visto que cuando yo no ofrendaba, cuando yo no de corazón y yo no diezmaba,
yo me endeudaba fácilmente, no me alcanzaba para cubrir mis compromisos. Llegaba el día de la cundina, no la tenía. Llegaba el día de pagar cierto abono que yo me había comprometido, no podía hacerlo. Yo veía que otros podían ir a cenar, yo no podía, porque no me va a gustar. Y yo me comprometía. Y yo decía, tal día te voy a pagar, y llegaba ese día y no me alcanzaba, agarraba hasta lo del diezmo y yo pensando que con eso yo iba a solventar, y no. Entonces, cuando yo me doy cuenta que por más que yo buscaba y por más que yo recibía bendiciones, porque aún así Dios te sigue bendiciendo, no me alcanzaba. Y una vez una hermana me enseñó este versículo. Ahí estaba y no lo había leído. Y me dijo, prueba a Dios. Y luego empecé a ofrendar y empecé a diezmar a mi manera, Luego siguió la siguiente etapa. Empiezo a obedecer a medias, porque todavía yo saco el carro. Fueron 5 años de deuda. Y resulta que en el carro me tenía que quitar una quincena. Y a mí me sobraban como 400, 500 pesos cada mes, cada quincena. Y yo esos 400 yo los usaba para echarle gasolina al carro, porque decía, pues no, yo nomás me quedo una quincena para todo el mes, y esa quincena no me alcanzaba para la gasolina ni para los desayunos, mucho menos para mis abonos, 5 años fueron así. Los primeros 2 años yo empecé a diezmar la quincena del 15, porque la quincena del 30 me la quitaban. Yo decía, entonces yo voy a diezmar la quincena del 15, la del 30 no tengo. Y un día ahí voy de preguntona con el pastor. ¿Se acuerda, pastor? Amén. Yo le dije, pastor, si a mí me quitan la quincena, ¿yo de dónde voy a diezmar? Tiene que diezmar. Pues el carro yo me le subía, no lo traía, o sea, no lo dejaba aquí en el templo, entonces tenía que diezmar, ¿verdad? Y yo, como con derita para atrás, ya sabía, ¿para qué andaba de preguntona? Y a partir del segundo año empiezo yo a decir, Dios, ya bien, yo no sé cómo le vas a hacer, pues yo no sé, yo quiero, pero ayúdame porque yo no puedo. Y a partir de ese año yo empecé, ¿cómo, hermana? Creyendo que Dios iba a poner. Nunca me faltó para dar el diezmo, nunca me faltó para llenarle el tanque a mi carro, nunca me faltó para comprarle las llantas, nunca me faltó para mis desayunos. Mi brazo fuerte de ahí, ahora sí, fue Dios. Y ahora en junio de este año yo acabé de pagar el carro. Wow. ¿Cómo me sostuvo Dios? Solamente Él sabe. Hubo días que me sentí tentada a decir, Señor. Y yo cuando decía, no, pasaban unas horas y mi esposo a veces me decía, llénale el carro al tanque. Ay, yo, gracias, Señor. Mira, me llegó este dinero, guárdalo para los desayunos. Y ese es mi testimonio. Ese es no verte tentada por decir, es que ocupo 100. Aquí está, yo ya estoy por dar el diezmo, pero ocupo el diezmo. Dáselo a Dios, que te va a dar. Yo una vez le dije a la hermana, la semana pasada, le dije, a Dios no le ganamos. ¿Sí o no, hermana? ¿Se acuerda que lo que le dije? Usted sabe lo que yo le dije. Le dije, Dios nos va a dar, no se preocupe. A Dios no le vamos a ganar, hay que dárselo. En esa semana a mí me llegó un dinero y yo no tenía para cambiarle las 2 llantas a mi carro. Y la llanta me explotó. Y yo dije, no, pues ahora, aunque no tengo que, porque se explotó, me tronó. Y yo dije, no, pues tengo que comprar esa. Y Dios me dice, ten, para que compres tu llanta del carro y te compres la otra. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque viene el otro paquete de bendiciones. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos con que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños y de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendita serás tu... Y ahí van un montón de bendiciones. Lo contrario a la desobediencia. ¿Qué le estaba diciendo Malaquías al pueblo? Que recordara esto. Y entonces, 400 años Dios cayó, porque no quisieron arrepentirse. Hasta que vino Juan el Bautista y vino Jesús, y nosotros ya conocemos esa historia. Y ahorita vemos aquellas tierras como están siendo ahorita masacradas, están en conflictos, peleando por los recursos, por las riquezas de la tierra, por el petróleo, por el gas natural. Allá hay mucho gas natural que es todavía más valioso que el petróleo, peleándose por la posición estratégica que tiene entre esos recursos en Medio Oriente, y hasta ahorita siguen siendo malditos. Y el devorador todo el tiempo los está rodeando. Entonces, la próxima vez que un hermano quiera llegar con ustedes a hablar sobre el diezmo, mejor haga una cosa, elija una cosa. Diferencia entre el justo y el malo. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. O sea, las contestaciones que le dieron a Malaquías, pensando que se lo contestaban a Malaquías, cuando en realidad la contestación era para Dios. Dijo, fueron violentas, no reconocen, son violentos, son osados. Y dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Me dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Jehová les contestó, habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovechan que guardemos su ley y que andemos afligidos? ¿De qué sirve que en presencia de Jehová de los ejércitos andemos de obedientes? ¿En qué nos aprovecha? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Los narcos tienen dinero y no sirven a Dios, y de que yo que les sirvo y que trato de agradarle, miren cómo ando. ¿De qué sirve? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios. Eso dijo, son más sabios, le dijeron a Dios, son más bienaventurados, les va mejor a los desobedientes que a nosotros. Entonces, ellos hacen la mala y tú no les haces nada. ¿No ha llegado a pensar eso? Mi vecino es así, hace así, a la casonona que tiene, y yo soy cristiano y tengo que andar mendigando el pan. Y Dios le dijo, todavía de que yo les dije cuál era el secreto, ustedes andan hablando a mis espaldas, murmurando unos con otros, diciendo que es mejor servir al diablo que a Dios. ¿Acaso Josué no les dijo una vez al pueblo, y si mal les parece servir a Jehová, decidan, escojan hoy a quién servirán? Si a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río antes de pasar a la tierra prometida, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitan hoy, porque yo en mi caso ya decidimos, serviremos a Jehová. ¿Verdad? Y así les estaba diciendo hoy. Los injustos dicen eso, ¿para qué? ¿Para qué voy al templo? Dios promete bendecirme y mira cómo estás. Es que no has obedecido, no has entendido la dinámica de la bendición. Y dijo, entonces, los que temían a Jehová, en este caso los justos, hablaron, no se quedaron callados. Los que conocían de Dios, de las ordenanzas y las habían respetado, hablaron a los injustos. Y fíjense lo que dijeron. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, o sea, no fue para ellos, lo externaron, fueron valientes. Y Jehová los oyó, dice, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memorias.
delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Él escribió. Yo les dije que había un libro de memorias, ¿verdad? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré con el nombre que como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, yo quiero terminar aquí, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que decide no servirle. Quiero poner un ejemplo de David. En Crónicas se habla de un acto que hizo David. Cuando David iba a ceder el trono a Salomón, llegó el tiempo en el que Dios le dijo un día que a él no le iba a tocar construir el templo. Él se lo quiso hacer, pero Dios le dijo que no le correspondía a él, que ese templo le correspondía a su hijo Salomón construirlo cuando en su momento fuera rey. Los días se estaban acercando y entonces iba a ser proclamado rey Salomón, y David recordó esa charla que tuvo con Dios. Pero David, como todo padre, dijo, pero mi hijo, ¿cómo va a construir ese templo tan costoso? Dios pudo haberle dado a Salomón todo para que hiciera el templo, pero David hizo algo. ¿Quiere escuchar? Dice, 1 Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande a los ojos de David, Salomón no iba a poder, ¿verdad? Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Era una asamblea donde los reunió David a todos los servidores de más confianza, para decirles su sentir y hacerles una propuesta. ¿Quieren saber cuál fue la propuesta para la construcción del templo que iba a hacer Salomón? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Fíjese bien, los reyes tenían una especie de alfolí también. De los tributos del pueblo, ellos guardaban una parte. Dice, además yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. O sea que él dio de lo que el pueblo le tributaba, pero dio de lo que él guardaba, una parte para él, o sea, su ahorro, por decir así. 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y dijo David: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Aparte de todo esto, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. El pueblo le dijo que sí. Y al final, Salomón fue proclamado. Ese día Salomón se sentó, fue ungido como rey, y todos, dice, luego David animó a toda la asamblea y dijo: alaben al Señor su Dios.
Y la próxima vez que se ponga a murmurar como los injustos, acuérdese que Dios tiene un libro de memoria. Y toda esa palabrería que decimos a veces por ignorancia, Dios la convierte en bendición. Usted no sabe que cuando usted critica a alguien, Dios lo bendice, esa maldición la convierte en bendición. Acuérdense que al pueblo de Israel por 40 años Dios lo sostuvo en el desierto a pesar de su rebeldía. Sus ropas nunca se gastaron. Lea al profeta Oseas y ahí dice: en 40 años su calzado nunca se terminó, su ropa nunca se desgastó y el pan y el agua nunca les faltó. Es más, literal, la comida les caía del cielo hasta que se hartaban, hasta que se asqueaban, hasta que dijeron: ya no nos des, ya estamos hartos. Así. Entonces hoy yo le voy a compartir un audio para terminar, le prometo. No lo voy a compartir completo, que yo escuché. Primero me confundió y luego entendí. Dice: no hay culpables en este mundo, sino responsables. A nadie hay que echarle la culpa. Todos debemos de lo que nos pasa, nadie es culpable. Somos responsables de algo, siempre vamos a ser responsables de algo. No hay castigo, sino consecuencias. Dios nunca nos va a castigar, solamente que tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si tienes éxito, es por ti. Si fracasas, es por ti. Y yo dije: ¿y Dios? ¿Cómo? Este audio está mal. Yo dije: si vives bien, es por ti. Si vives triste, es por ti. Tú eres el infierno y tú eres el cielo. Y entonces entendí: si yo soy feliz, porque yo estoy siguiendo las cosas del cielo, porque el cielo soy yo, porque yo tomo la decisión de seguir a Dios. Pero si yo soy infeliz, yo soy el infierno, porque teniendo el manual aquí, yo decidí no hacerlo. Dios nos pone aquí. Un día el pastor nos dijo: Dios nos pone la muerte y la vida, nosotros elegimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pregúntese: ¿le ha robado a Dios? Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazarán, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, porque el fuego los va a consumir. Con esto cerró Dios la profecía de Malaquías y cayó 400 años. Y con estas palabras tuvieron que lidiar el pueblo judío por rebelde. Y tú sabes ahora, si quieres ser tratado como estopa, adelante, síganse comportando como sean. Yo me voy a seguir comportando como yo quiero ser, feliz o infeliz. Yo sabré si quiero ser el cielo o quiero ser el infierno de mi vida.